Y lo que sucede aparentemente de un minuto a otro, bueno, lleva muchos años de construcción. A ver, si usted se acuerda de la perestroika, bueno, pareció de un día a otro, no, pero por muchos años, Lech Walesa, el Papa Juan Pablo II, sí, Gorbachov, bueno, finalmente se plasmó. La caída del muro de Berlín no fue de un día a otro, hubo mucho tiempo en la cual se trabajó. Y hay muchos que lo hacen debajo del radar y otros un poco más abiertamente, para que todos se sepa. Se lo digo porque preside la Cámara de Comercio Israel, Comercio e Industria Israel, países del Golfo Pérsico. Y por años viene trabajando en los acuerdos de Abraham que aparecieron también como de un minuto a otro. Y en estos días este mundo que se mueve tan rápido, bueno, aparece hoy que se está hablando casi de lo que hasta hace nada era un sueño, la posibilidad de que se amplíen esos acuerdos de Abraham con la incorporación de Siria, de Arabia Saudita, y que esto implique también la posibilidad de resolver no solo Gaza, sino también un potencial Estado palestino que conviva en paz con Israel, casi el sueño. Y tanto él como la doctora Nirit Ophir, mucho más por debajo del radar, son protagonistas de que esto pueda hoy estar por lo menos como horizonte. Me refiero a este enorme amigo, usted lo conoce aquí en Radio High, el periodista Enrique Zimmerman. Enrique, gracias como siempre por estar con nosotros y buenas tardes. Buenas tardes, Miki, un gusto estar contigo. Buenos días para vosotros y bueno, y gracias por tu introducción. Realmente son momentos muy especiales, aunque como tú bien sabes, venimos hablando de esto hace tiempo. Esta es una opción, que es algo que puede llegar a ocurrir y como muy bien dijiste, no se trata de algo que ocurra en un santiamén, en un milagro, es algo que se está construyendo con mucha cautela y que aún no está falto de peligros en este camino, pero, pero es un momento en el que podemos pensar, wow, a lo mejor sí, a lo mejor en los próximos 3, 4 años, incluso un pelín más, hasta el 2030, vamos a ver cambios históricos, estratégicos. Y sabes qué, Miki, lo que más me llama la atención, yo sigo dando entrevistas a medios de todo el mundo y veo que poco que entienden lo que está ocurriendo. O sea, siguen pensando, Israel atacó ahora en Gaza y atacó esta mañana en el Líbano, pero no entienden que la historia se está escribiendo y que hay oportunidades en este momento, que todas las estrellas se han puesto juntas en línea y que hay una opción que yo creo que no hubo aquí jamás como en este momento. Y en esto que has dicho, ¿no? Incluso con la prudencia de decir esto tampoco va a pasar tan rápido, a pesar de los anuncios y sobre todo de el sheriff del mundo, que les guste a algunos por el estilo o no, dice y hace y trabaja en paralelo, parecería, con todos los actores. Me refiero obviamente a Donald Trump. Digo, ¿cómo ha caído, Enrique? Escuchamos a Yair Lapid, el líder de la oposición, diciendo obviamente apoyamos y acompañamos, este es el momento de los valientes, e incluso el primer ministro Netanyahu, dando una opción, tal vez, no sé si porque le gusta tanto o porque ve su misma oportunidad histórica, como alguna vez hablaste, sino porque también, bueno, Trump, él diseña y ordena. Y parecería que en este estilo está logrando lo que desde dentro del Medio Oriente parecía imposible. ¿Cómo reacciona a esta nueva realidad la sociedad israelí? Escuchamos de todo, también a Ben Gvir, obviamente, y a Smotrich y a otros. ¿Te parece que está preparada para algo que pueda avanzar de esta manera? Los israelíes se dan cuenta que algo grande está ocurriendo, pero están tan acostumbrados a las malas noticias que de repente el que venga una noticia buena, cuando tú aún estás en medio
no del post-trauma, sino del trauma del 7 de octubre. Total, pasaron 20 meses, no es nada del mayor atentado de la historia de la humanidad. Luego esta guerra con Irán, una potencia, el imperio persa del otro lado, Israel se mide, el pequeño David con un Goliat gigante, 80 veces más grande al menos de tamaño, y de repente todo esto y hay destrucción física. Es verdad que a nivel de número de muertos es mucho más pequeño de lo que se temía, incluso el propio Netanyahu temía. Y el gobierno, tú sabes que cuando Israel atacó, después de la reunión del gabinete, se calculó que habría entre 800 y 4.000 muertos en el primer ataque iraní contra Israel como respuesta al 13 de junio, al ataque de la Fuerza Aérea Israelí sobre Irán. En total, en 12 días, estamos llegando hay distintas versiones, 28 muertos, 30 muertos, depende cómo se contabiliza exactamente. Una señora que tuvo un infarto en cuanto estaba en el refugio, cosas de ese tipo, pero en cualquier caso, estamos hablando de menos de 3 docenas de personas, lo que es terrible, terrible, pero es menos que un atentado de Hamás en la segunda intifada en un solo día, en un autobús o en una discoteca. O sea, realmente los israelíes en este momento están, yo diría, boquiabiertos. Por empezar, Miki, la ciudad, el país, es una fiesta. Pasaron 48 horas del alto el fuego y es como si no hubiese pasado nada. O sea, tú ves las tiendas llenas, los cafés llenos, hasta las 5 de la mañana anoche había ruido en mi barrio, jóvenes haciendo fiestas por todo y la policía de esta vez no les molesta a partir de las 11 de la noche como ocurre, porque es como una explosión de algo que ha sido acumulado, una frustración de todos estos días. Realmente es bastante increíble. Es pero como al mismo un tiempo, paciente, Enrique, yo ahora estaba pensando, ¿no? Alguna figura, es como un paciente que sale de terapia intensiva, que estaba al borde, bueno, de la muerte, una situación muy grave, se recupera y dice, oh, ahora voy a vivir todo lo que pueda. pero se recupera repentinamente y además no solamente se recupera, sino que el médico principal, Donald Trump, le dice que hay oportunidad de que toda su vida se arregle, de que gane la lotería, de que tenga una casa nueva, de que consiga paz con todos sus vecinos que le están haciendo problemas. Todo esto realmente es brutal, este cambio que estamos viendo, porque hay algo que yo creo, yo me imagino que tú ya lo habrás explicado, pero, pero las cosas, es un momento muy particular. O sea, yo no sé si tú sabes, pero Donald Trump pretende hacer en el invierno de Israel, quiere decir, yo me imagino a finales de este año, una conferencia de paz en Arabia Saudita y pretende traerlos a todos y pretende invitar a Irán a esa conferencia de paz. Él dice que el fracaso de la conferencia de paz de Madrid, que fue un momento extraordinario, él dice fue el no haber traído a los spoilers, a los enemigos de la paz. Habría que haberles traído y haberles neutralizado. El hombre que viene del mundo de la inmobiliaria tiene un estilo que no cuadra demasiado con mucha gente. A veces hasta a mí me parece un poco exagerado, pero al mismo tiempo vemos que está haciendo algo. O sea, esto es un barrio, Oriente Medio, en el que se entiende este idioma, el idioma de la fuerza, el idioma del F, el idioma del darle un golpe a la mesa y decir las cosas. El estilo europeo no funciona, no va a ningún lugar. Es un lleno de modales, pero eso se ríen de ellos en sus espaldas. Yo creo que por eso él está teniendo esta oportunidad. Él está reforzando a sus aliados, en este caso Israel, pero también Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos y otros. Y yo creo que hay aquí una oportunidad extraordinaria. Hay varios países que están siendo señalados, Miki, como países en que en un futuro cercano Israel podría tener acuerdos con ellos, sí en el marco de los acuerdos de Abraham o no. El primero, que suena muchísimo, es Siria. Siria, en la que ayer vi una película de un vídeo de un actor muy famoso en Siria que dice,
siendo entrevistado por la televisión. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no tener paz finalmente con Israel? Y ese por qué no, me parece a mí que es parte del preparativo de la opinión pública. Luego, el que el líder, el presidente sirio, esté parando las armas que Irán intenta introducir en Siria para enviar a Hezbollah, intentar resucitar Hezbollah, que es una organización que está agonizante, está moribunda. Todo esto es curioso. ¿Qué va a pasar con el Golán? ¿Van a pedir el Golán de vuelta o no? ¿O van a hacer del Golán una zona internacional? Da la impresión de que no les interesa mucho. Piensa que Siria necesita en este momento entre 500 y 600 mil millones de dólares para reconstruir el país que fue destruido por la guerra civil siria. Todo esto, él se está acercando en su conversación con Trump. Trump le dijo, quiero que entre usted en los acuerdos de Abraham. Y él le dijo, ok. Sé que es bastante increíble todo esto. Yo lo único, con mucha cautela, para concluir este capítulo, te voy a decir que ocurren muchas cosas, como siempre pasa, muchas, que no salen en los medios de comunicación y que quizás sea bueno que así sea, pero lo que nosotros estamos escuchando es solo la punta del iceberg. Por debajo hay mucho más y por lo tanto yo no descartaría que en los próximos tiempos, no sé si meses o años, veamos un acuerdo con Siria, quizás un acuerdo con Líbano, quizás, siempre y cuando Hezbollah sea desarmado finalmente por el comandante aún, el presidente, que creo que lo quiere hacer a todo precio. Tenemos que ver qué ocurre con Arabia Saudita por el contexto palestino de la cuestión y tenemos que ver probablemente dos países que están esperando, que son Indonesia, el más numeroso, el más grande del punto de vista de población, 275 millones de personas en el mundo musulmán, piensa, es más de la mitad de la Unión Europea. Ese país está esperando el momento, pero con urgencia. Y luego Malasia también, que se ve que puede llegar a unirse también. Pero hay otros que nunca pensamos, países de los cuales hablar con un israelí supone irse a la cárcel, y que te puedo decir que la persona que tú citaste su nombre hace unos momentos ha sido invitada para ir a esos países. Y voy a agregar ahora una pregunta, porque todo suena muy lindo, pero lo has dicho, puede todo también tener inconvenientes. Nunca las cosas son tan simples. Mucha gente descree de Donald Trump por el personaje y por sus declaraciones y por su estilo. Y dicen, sí, todo muy lindo, pero incluso las teorías conspirativas. Bueno, Irán termina esta guerra y proclama a Ali Jamenei que han salido enormemente victoriosos y hace, bueno, desfiles de la victoria y dice todo lo que dice, que si no es por Estados Unidos, Israel desaparecía. Qatar, que muchos miran con reojo y dicen, no, Qatar sí, muy lindo para el Mundial, pero también para poner dinero para los terroristas. Digo, ¿cómo se lee eso justamente en relación sobre todo a Irán, Qatar y otros en ese barrio? A mí el que más me preocupa en este momento no es ni Irán ni Qatar. A pesar de que Qatar pueda hacer daño, yo creo que Qatar hace este doble juego, triple, cuádruple, continuo que estamos viendo en los últimos años. Es utilizado como mediador, pero al mismo tiempo ha financiado, como sabemos, parte de las protestas contra Israel en todo el mundo, pero no es una amenaza existencial para Israel. Es una amenaza más en el octavo frente, que es el frente de la guerra, de la percepción, de la diplomacia pública. Allí tendremos que ver qué se hace con Qatar. Pero a nivel de amenaza para Israel, a mí me preocupa más Turquía en este momento, más que Irán. Lo que diga Irán y lo que diga Ali Jamenei, puede contar un chiste de Mafalda si quiere también, a mí me da bastante igual. Nosotros sabemos qué pasa en Irán, sabemos que Irán ha sido desmontado por Israel.
que no Irán el país, sino Irán el régimen. Sabemos que han sido debilitados al 100%. Sabemos que lo confirmó ayer Grossi, el director general argentino de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que yo creo que puede perfectamente ser en el futuro el secretario general de Naciones Unidas. Me parece que es un hombre que está haciendo muchos méritos para ello, probablemente sin que él hubiese dicho lo que dijo, y es que Irán está violando todos los principios y todos los acuerdos en el tema nuclear. Probablemente Israel no hubiese atacado el día en que atacó, quizás después. Luego, él dice ayer, anteayer, que Estados Unidos destruyó Fordo. Con la infiltración y el tembleo provocado por 13 toneladas multiplicadas por 14, casi 13 toneladas y media de bombas multiplicadas por 14, nadie ni nada puede salir intacto, y que según él todas las centrífugas han sido destruidas o semidestruidas, de todas maneras inutilizadas. Quiere decir, yo veo en los medios de comunicación, Miki, que estamos viviendo en una época extraordinariamente peligrosa. El fake, el falso, el que todas las cosas que son relativamente objetivas se convierten en tema de duelo político interno. Eso no tendría que ser aceptable. En los medios de comunicación, en las redes sociales, medios relativamente serios están diciendo cosas que son absurdas al 100%. Pero bueno, Irán, tenemos que estar con un ojo en ellos. Lo dijo David Barnea, el jefe del Mossad. Israel seguirá vigilando cada movimiento de Irán, pero yo no le veo que Irán en los próximos años pueda levantar cabeza. Yo creo que Irán está viviendo ahora un cataclismo interno muy grande que va a tener resultados en los próximos años. No sé a qué punto, no sé si va a amenazar el régimen o no, pero yo sé que hay ahí dentro una oposición creciente que poco a poco se va a ir organizando, y veremos hacia dónde puede llevar. Como te digo, Qatar está bajo el ala de Trump por 1000 motivos, pero intenta hacer todo lo que puede en Occidente, financiar campañas contra Israel, etcétera. Pero mi gran preocupación no es solo Qatar como Qatar, sino Qatar como parte de un eje de los hermanos musulmanes conjuntamente con Turquía. Lo dijo Bernard Lewis: Irán en el futuro será Turquía y Turquía será Irán. Yo creo que tenemos que estar muy atentos a lo que allí vaya a pasar mientras esté este presidente nefasto Erdogan en el poder. Quiero casi para cerrar, antes de un último tema que quiero que menciones, lo que has dicho para que nuestra audiencia lo piense y ojalá lo profundice. Una cosa son los titulares de los diarios y las páginas web y los medios en el mundo, y otra cosa es lo que pasa en realidad por debajo. Y no solo por debajo, sino que en el análisis. Digo, porque nos quedamos tantas veces con los titulares y hacemos de eso toda una... Y hay otras cosas que están pasando. Hablaste de Turquía y recuerdo que hace 3 días estaba ahí reunido justamente Trump con Erdogan, y no sé qué es lo que habrá habido que no apareció en los diarios, pero Erdogan estaba muy contento de esa reunión. Y hay intereses, y la OTAN, y en una cosa es lo que diga Ali Khamenei para su consumo interno y los diarios de Irán y el mundo, y otra cosa es cuando tiene que reconstruir, y el que maneja la billetera le dijo: nosotros estamos dispuestos a colaborar, tenemos además otros amigos también y vamos a hacer un proyecto inmobiliario. Digo, hay cosas que son mucho más sofisticadas y complejas que el titular de un diario. Lo último, porque la velocidad de tu vida es así y siempre encuentras cómo tener un ratito, porque la última vez que hablamos fue hace 4 días y decías, bueno, wow, yo tenía que viajar junto a la doctora Nirito Fir a un viaje muy importante que haremos ahora
a Angola y venía todo complicado porque los aeropuertos estaban cerrados, bueno, ya está, mañana a la noche después de Shabbat están saliendo a Angola. ¿Qué tiene que hacer Enrique Zimmerman y la doctora Nirit Ophir en Angola? ¿Qué pasa ahí en esa otra parte del mundo tan lejana para nosotros? Dos cosas. Una me lo pidió Francisco en nuestra última reunión. Me dijo, eh, es muy importante Medio Oriente, muy importante, porque allí se va a escribir el futuro del mundo, pero el continente del futuro es África y hay que dedicarle un poco de atención. Eso por un lado. Yo me siento en la obligación de cumplir este mandato. Hemos conseguido construir escuelas que ya están de tecnología, basadas en tecnología israelí, como un proyecto humanitario en algún que otro país. Tenían que ser llamados a nombre de la abuela del Papa Francisco, Rosa, Wow. pero finalmente yo creo que tiene que ser llamado a nombre de Francisco y vamos, esa es otra cuestión que estamos intentando. Yo simplemente ayudo en este aspecto, es todo Nirit la que lo lleva. Estamos intentando crear la próxima generación de programadores de África y de Medio Oriente también, porque es el futuro. Y estamos entrando en la era de la inteligencia artificial, estamos entrando en la era de la ciberseguridad, de la nanotecnología. Todo esto queremos compartir el conocimiento que hay aquí en esta tierra bendita en la que vivimos y queremos llevarla al mundo. Entonces vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo en un país que es probablemente la gran potencia de África, Angola, que es un país gigantesco, es un país que tiene muchos recursos, que exporta petróleo, gas, pero que viene de un conflicto, una guerra civil tremenda, y fuimos invitados para hablar sobre el futuro, sobre inteligencia artificial, sobre ciberseguridad y sobre Medio Oriente en el Parlamento. El martes hay todo un evento bastante festivo en la Asamblea Nacional de Angola. Nos vamos a encontrar con el presidente, hay un evento con los principales empresarios de África que van a venir, muchos de ellos europeos. Yo creo, Miki, para concluir, que tenemos una misión. Infelizmente, el gobierno de Israel tuvo tantos éxitos últimamente en tantos frentes, pero de la misma manera que estuvimos en Argentina y en Uruguay y en Brasil y en Portugal y en España, yo creo que tenemos que ampliar nuestras miras y ir a otros lugares, porque es un trabajo que tendría que hacer el gobierno, pero que lo estamos haciendo a nivel de explicar lo que está ocurriendo y sobre todo decirle a la gente, no pierdan el tren, porque estamos delineando la geopolítica mundial de las próximas décadas. Ya nos vas a mandar informaciones y fotos para publicar de Angola y estos encuentros, pero ahora sí cerramos porque tenés que seguir nosotros también. Digo, en una síntesis absoluta, ¿qué diría uno de tus mentores, Shimon Peres, si estuviera escuchando lo que iniciamos diciendo? ¿Está esto viniendo? Parecería que puede ser cierto. Miraría y diría dos palabras en hebreo. Baruch, yo sabía que esto iba a venir. Y no pares, continuar. Yo recuerdo 2-3 meses antes del fallecer en su casa, un día que vino el rabino Abraham Skorka y le fuimos a ver y que luego nos quedamos charlando largo y tendido y él me dijo algo que luego Herzog, el presidente, me lo repitió cuando presenté mi último libro. Me dijo, tú fuiste el primero, es mentira, no fui el primero, fui el segundo, Nirit fue la primera, pero bueno, ella no hizo publicidad como yo. Dijo, tú fuiste el primero que hablaste del Golfo
y de las perspectivas que tenemos, mucho antes de que soñásemos que habría los acuerdos de Abraham, sigue, no pares, sigue, porque el money time, dijo él, está por venir. Y creo que él estaría muy contento de ver esta realidad, pero él sabía en su íntimo que va a haber muchos obstáculos, muchas minas en el camino. Los Irán y los proxies de Irán están allí, no se han ido a ningún lugar, están debilitados, pero van a reorganizarse. O sea que no tenemos que cantar victoria ni es la era mesiánica, Miki, pero hay que seguir intentando y peleando. A seguir, Enrique, a seguir, a seguir, a seguir. Y Shabbat Shalom a Shalom, todos. Jodesh Y todo. Tov, buen viaje y éxito en esa misión. Gracias por Hablamos estos pronto. minutos. Enrique Gracias. Zimmerman, dándonos esta lectura del momento increíble que se está viviendo, esta enorme oportunidad que, como he dicho, no estará exenta de obstáculos.